Dijimos que el reconocimiento de propiedad a las viviendas o a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda. En primera discusión entró esa ley. Nos tocó a nosotros hablar. Eso fue una oferta de la Mesa de la Unidad también. Eso es una oferta de la Mesa de la Unidad. Independientemente que un partido la trabaje, fue una oferta que hicimos todos. Y la defendimos. Y la defendimos por una razón muy sencilla, porque el Estado no puede disponer del derecho a mejorar que tiene la gente. Porque el Estado no puede saber mejor que yo cuándo puedo mejorar cuando tengo una propiedad. ¿Y cómo es eso de que me vienen a hablar ahora con esa doctrina periclitada del valor de uso y del valor de cambio? Viejo marxismo rezagado. En el ejemplo que puse en mi intervención era, bueno, ¿cómo me explican a mí valor de uso, valor de cambio? Yo puedo hacer una camisa que tenga 3 mangas y la otra camisa tiene 2 mangas. La camisa de 3 mangas seguramente tiene más trabajo para hacerla que la que tiene 2 mangas. Bueno, pero por el hecho de que tenga más trabajo, la que tiene 3 mangas vale más que la que tiene 2 mangas. El valor de uso, ¿quién lo da? El valor de cambio, ¿quién lo da? Es libre juego de la oferta, del uso, del valor que yo no doy como persona. Eso no lo entienden ellos, porque ellos parten del principio que el único derecho que tiene la gente humilde, la gente necesitada, es el derecho a ser bobos y el derecho a seguir estando explotados. Fíjense ustedes la significación filosófica, histórica que esto tiene. El aprobar por eso la reacción tan virulenta. En mi caso particular me han dado duro por el surdaconducta, el mazodando, me han inventado cualquier cantidad de cosas. Salgo de la asamblea ese día, por cierto, bueno, me dieron un golpe por la espalda, hace 15 días me tiraron un palo y entonces de casualidad no me fracturaron el fémur, porque les molesta que nosotros estemos dando un paso de avance de eso. Y por otra parte, porque forma parte de la historia de la democracia. La democracia fundó el servicio de la vivienda rural. ¿Cuántas viviendas rurales no se hicieron en el país para eliminar el rancho? Cuando Rómulo Betancourt comenzó en 1959, él se estableció un proyecto nacional de país, pese a que había salido de una dictadura de 10 años. Sin embargo, no se puso un retrovisor a decir todo lo que va a suceder de malo es culpa de la dictadura de Pérez Jiménez. No lo hizo. Estableció un proyecto político, una reforma agraria integral, un proceso de industrialización, estableció una estrategia de desarrollo que denominó él planificación democrática, en donde se concertaban los esfuerzos tanto del sector privado como del sector público, estimuló al sector privado, creía en la necesidad de un sector obrero sindicalizado fuerte, de un sector campesino que vigilara la reforma agraria, estableció una política de relaciones internacionales. En materia social estableció la estrategia de erradicar el rancho y fundó con Arnoldo Gabaldón desde la época del 45 el servicio de malariología. ¿Y cuántas viviendas rurales no se hicieron en el país? En ese momento me tocó decirle, cuando Chávez llegó al poder en 1999 existía 1.500.000 viviendas de déficit. Ahorita existen 3.200.000 y están hablando del millón de la Gran Misión Vivienda. Se construyeron no menos de 3.500.000 viviendas en la democracia. Lo que pasa es que como hubo aquella vorágine de emoción redentorista de un discurso robincionando de la mentira, a la gente le vaciaron el cerebro y dijeron que todo lo que se había hecho antes era malo, y no fue así. De manera tal de que en ese caso particular, cuando dimos la aprobación de la ley en primera discusión, estábamos dando un paso para fortalecer un derecho fundamental que es el derecho de propiedad, y eso va a seguir, porque va a venir la segunda discusión de la ley, que es artículo por artículo, y la vamos a aprobar. Hablamos también de la cesta ticket para los jubilados y pensionados. Ya está en la agenda, si no es mañana será la otra semana, en donde vamos con ese proyecto de ley, igualmente para reconocerles a los pensionados y jubilados
la cesta de medicina y la cesta de alimentación. El Seguro Social no lo fundaron ellos tampoco. El Seguro Social lo fundó la democracia. Pero al mismo tiempo, hemos hablado que nosotros tenemos que desarrollar una política legislativa que tiene que ver con los problemas fundamentales que estamos viviendo hoy, como la inseguridad y la falta de comida y de medicamentos. Ese es el próximo tema que viene la otra semana, donde vamos a hablar sobre el tema del desabastecimiento y cuáles son las propuestas que tiene la oposición para atacar ese problema. Y tenemos en puerta un proyecto de ley de abastecimiento pleno, para que de esa forma se conjuguen los esfuerzos públicos y privados y podamos atacar el problema del desabastecimiento. Que se tengan que abrir las posibilidades de la importación. En la democracia, incluso cuando comenzó la democracia entre el 45 y el 48, la importación fue un mecanismo que manejaba el Estado. Si yo tenía carencia de un producto, importaba. Si yo necesitaba incluso crear competencia, importaba. Pero nunca la política de importación fue para quebrar a los factores productivos nacionales. Nunca fue para convertirnos a nosotros en dependientes de los poderosos de otros países. Se industrializó el ganado. Aquí la cantidad de proteínas, de comida, de carne que comía el pueblo era de los más grandes per cápita en América Latina. Hoy día cuesta comer carne. Y si uno le cuenta, es una carne dura, de segunda, cuando a nosotros nos venía la carne del sur del lago para acá y de otras partes de Venezuela. Es decir, había una estrategia. En este caso particular, le vamos a entrar en la agenda que viene, el tema del desabastecimiento, el tema de la inseguridad, es decir, una ley nacional de policía. Tenemos que ver cómo es ese proceso de la Policía Nacional, que habla de complejidad alta, complejidad media y complejidad baja, para distribuir las funciones con las policías de las gobernaciones y la policía de los municipios. Nosotros tenemos que atacar el problema de fondo de la inseguridad, no solamente por el lado de una mejor y más policías tecnificadas y protegidas socialmente, sino que tenemos que atacar el problema de la inseguridad por la vía de una fuente principal, que es la educación. La educación abajo, desde el preescolar, porque en muchos sectores donde ellos quisieron combatir la inseguridad con las OLP, en el fondo o en el tiempo se detectó que muchos de los muchachos que estaban matando eran muchachos que habían abandonado la escuela. Y cuando un niño de eso abandona la escuela por la falta de recursos de su familia, de su padre, lógicamente la droga y la delincuencia organizada tiene allí un pasto fértil para crecer. Son los temas que vamos a atacar, que tenemos planteados. En el caso, por ejemplo, de la situación económica del país, mañana va el tema de la reforma de la ley del Banco Central. Porque el Banco Central no puede seguir siendo un instrumento para cubrir el déficit del Estado. El Banco Central tiene que ser el instrumento que contribuya a equilibrar el M2 que está en el mercado, esa liquidez que está en el mercado que hoy día se deprecia. Porque si nosotros tuviéramos aquí una política cambiaria efectiva, el dólar no estaría a 1000 bolívares. Ese dólar no pasaría de 300 bolívares o 400 bolívares cuando máximo. Ese es uno de los temas que mañana vamos a discutir. El problema pues de la reforma que hizo el gobierno el año pasado, en diciembre, de manera inconstitucional, para someter la directiva del Banco Central de manera tal que la Asamblea Nacional no pueda participar en la designación de los directores del Banco Central. Y algo muy grave, el Banco Central suministra la información de la inflación. Apenas hace unas semanas atrás, ellos dicen que la autonomía del Banco Central no está en dar la información financiera de la inflación, porque esa es una facultad del gobierno. En todo caso, ese Banco Central no está siendo bien direccionado, porque está sometido a la estrategia política del gobierno, que en ese caso particular les impidió el suministro de la información de la inflación
y de la situación económica del país. Vino el decreto de emergencia económica. Teníamos que oponernos, porque ese era un expediente político. El gobierno tenía 2 leyes habilitantes. Tenía la reforma de la ley del Banco Central. Tenían las leyes habilitantes que acabo de mencionar, 2 leyes habilitantes que le autorizaba al Ejecutivo Nacional eliminar trámites de todo tipo para atacar la corrupción y la guerra económica. Entonces, si tiene usted eso, ¿por qué me va ahora a presionar para que yo apruebe un decreto de emergencia económica partiendo de una hipótesis falsa que en vez de analizar y reconocer los errores de su política, se la quiere achacar al cierre de frontera, que era la razón por la cual cerraban la frontera, la guerra económica, el contrabando, etc. Bueno, no aprobamos ese decreto de emergencia nacional porque hubiera significado que los poquitos resquicios que tenemos todavía de propiedad privada terminara de eliminarse con una actitud pues totalmente antidemocrática del gobierno, que iba a tener el derecho de agarrar cualquier galpón, cualquier local direccionado, me imagino yo ese decreto a la Polar, agarrar de los camiones, agarrar de todos los centros de distribución que tengan, con la excusa que como se tiene que cumplir con la emergencia económica y atacar la escasez, entonces yo utilizo esos camiones para llevar no sé qué productos. No podíamos apoyar ese decreto de emergencia económica. Algunos llegaron a pensar y a decir, apruébenselo, para que no tengan la excusa el día de mañana de decir que por culpa de la oposición no se está resolviendo el problema del abastecimiento, el problema de la inflación en Venezuela. No, nosotros no podíamos jugar con la gente con cálculos electorales, ni estamos interesados en propiciar mayores desastres que lo que ha hecho el gobierno, y por esa razón nosotros actuamos sobre la base de conceptos, valores y principios. Mañana entra la ley de amnistía. ¿Qué discusiones hay allí? Que si es decreto, que si lo podemos hacer porque la Constitución habla que la Asamblea Nacional puede decretar la amnistía. Otros que por vía legal. La ley va, el proyecto de ley está blindado por constitucionalistas, penalistas, administrativistas, gente experta en derechos humanos, con las casuales, los artículos apropiados, para evitar que se cuelen gente que a lo mejor no son presos políticos ni perseguidos políticos. Una ley que tampoco puede ser particularizada, sino que tiene que tener los efectos generales, y el objetivo político es la reconciliación del país y el regreso de los presos políticos. Yo quisiera ver aquí, sacado en algún foro, a Carlos Ortega, ¿verdad? O a Óscar Pérez, o a cualquiera de esos que están exiliados, o los comisarios que están presos, o Ledesma que esté fuera de su casa, y Rosales, y Leopoldo López, y los estudiantes que están presos. Entonces, ¿qué democracia es esa que tenga presos políticos? Cuando justamente una democracia se legitima en la medida en que garantice, promueve y respete los derechos humanos. Entonces, esa ley de amnistía está en puerta para entrar mañana. Hay todo un conjunto de estrategias de una serie de legislaciones que dentro de esta competencia que ustedes pueden observar en la Asamblea Nacional, y se lo digo abiertamente sin ningún tipo de complejo para decirlo, no es lo mismo la Asamblea Nacional pasada, donde éramos 67 diputados de la oposición, a la Asamblea Nacional de hoy día, que son 112 diputados de la oposición. Hay mucha competencia entre nosotros. Y como todo principio de competencia, pues el mejor será el mejor. Eso implica que nuestra generación de diputados y los que están allí, pues tenemos que formarnos cada día mejor, y tenemos que informarnos más, y tenemos que prepararnos más y hacer este tipo de encuentros y de foros, porque son 112 diputados y es poco el espacio en tiempo de debate y en tiempo de promoción pública. Por eso es importantísimo
el que se mantenga en contacto vivo con nuestros electores, que se monte la oficina parlamentaria, que fue un compromiso que nosotros hicimos. El diputado que haya salido electo por una circunscripción monte su oficina parlamentaria, o el de la lista, o todos en conjunto lo hagamos en nuestro determinado estado o circuito, porque no podemos perder el contacto con la gente y tenemos que informar a la gente. Esta mañana, en la comisión que me toca a mí, es la Comisión de Política Exterior. Bueno, a mí me comisionaron para investigar el financiamiento o la vinculación del gobierno venezolano con una fundación de Podemos, un partido extranjero era en España, que le entregaron 3.6 millones de euros en los últimos 10 años, y el financiamiento por el grupo terrorista de ETA. Bueno, eso es en mi caso particular, en esa comisión, pero hay un conjunto de cosas más que se están haciendo en el resto de las comisiones. En materia de control, en materia de investigación, tenemos un problema. Los tipos no van, los tipos siempre están excusando. Nosotros esta mañana habíamos citado al presidente de Sencues para que nos informe y nos diga qué pasa con las remesas que no reciben los estudiantes, los pensionados y jubilados que están en el exterior, que son casos realmente dantescos, gravísimos, de muchachos que no se fueron porque se querían ser gringos o canadienses o europeos, se fueron a estudiar, se fueron a formarse, a prepararse o a esperar mejores momentos en su patria, en un país que nunca fue un país de migrantes, o mejor dicho, no fuimos un país de migración. Eso no fue la historia de Venezuela, todo lo contrario. Nosotros en los Andes nos formamos con alemanes, con europeos, en Maracaibo los norteamericanos por las empresas petroleras, españoles, de todo, pues. Y cuando uno se iba al exterior a estudiar, yo salía al exterior gracias al programa de beca Gran Mariscal de Ayacucho. Yo hice mi máster en la Universidad de Columbia en Nueva York e hice impuestos en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, gracias al programa de beca Gran Mariscal de Ayacucho. Pero a los 4 años yo estaba desesperado por regresarme a mi país. No quería quedarme afuera. Uno encontraba afuera eran salvadoreños, ecuatorianos, japoneses que se estaban preparando, chinos que estaban comenzando a irse al exterior a prepararse, colombianos, bolivianos, argentinos, chilenos por la dictadura de Pinochet. Pero nosotros no, los venezolanos, cuando todos los días soñábamos era regresarnos al país. Y quizás uno de los problemas que tuvimos en la democracia fue que muchos de los que nos graduamos en el programa de beca Mariscal de Ayacucho, el Estado no lo supo aprovechar. Porque cuando nosotros regresamos, nos encontramos con una barrera burocrática que nos decía, venga mañana, venga pasado, y entonces nos agarró el sector privado, o nos agarró otros sectores, o nos agarró una universidad en el exterior. Hoy día nuestros muchachos, nuestros profesionales, nuestros profesores de las universidades, que se están yendo a hacer sus doctorados, sus postdoctorados, sus másteres, etc., están pasando la de Caín. Y nosotros quisimos que el presidente Sencues nos dijera qué está pasando con los recursos, dónde está el cuello de botella, en el Banco Central o en Sencues. Es el Banco Central el que le autoriza a ustedes la divisa y cuánto ustedes están gastando. Explíquenos eso, no fue ni el del Banco Central ni el de Sencues. Bueno, eso va generando una atmósfera. La Constitución dice que nosotros podemos suspender, o mejor dicho, un voto de censura a un ministro, y eso implica la salida de su cargo. Pero este ambiente que se está creando, esta situación que ustedes están viendo, forma parte de un contexto que el presidente de la Asamblea Nacional ha sido franco y sincero, se lo ha dicho al país. Vamos a seguir así hasta el 2019. Vamos a esperar hasta el 2019. Estamos nosotros dispuestos. Está el pueblo, que es el que hace cola y lleva broma todos los días, porque en los hospitales cada día, ese es otro tema, por cierto, que se me olvidaba. Nosotros decretamos la crisis humanitaria de salud. Eso ha generado un inmenso debate.
Porque el gobierno dice que eso es abrir la puerta al intervencionismo. Porque cuando se decreta la emergencia de un sector en el país, eso implica que se le está abriendo las puertas a la intervención norteamericana o de cualquier otra potencia. Es una autarquía mental que los tiene totalmente desfasados, si es que estamos ya en una crisis humanitaria y de salud, en una crisis de emergencia social. Ahora, ¿qué significa eso? En un gobierno autárquico mentalmente, rezagado ideológicamente, que pudiera aprovechar ese decreto de la Asamblea Nacional para hacer la flexibilización burocrática de los trámites de lo que ellos plantean en el decreto de emergencia nacional, lo podrían hacer porque ya existe un decreto de emergencia sanitaria, humanitaria. No lo hacen por incapacidad, porque tienen un tinglado con los cubanos para adquirir medicina, porque tienen un negocio con los chinos para que nos manden resonancias magnéticas y una pila de cosas, los CDH. Es decir, estamos pisando el callo, porque tenemos que obligar en el tiempo más corto posible que el pueblo venezolano se dé cuenta de lo vagabundo y de los bandidos que fueron muchos de los que han estado en el gobierno o están en el gobierno. Hay gente honesta, porque sí los hay, algunos, pero hay otros que están ricos y poderosos por la impunidad que hubo en este país. Entonces nosotros en ese momento decretamos la emergencia de salud en un debate que ustedes vieron. Igualmente, en el caso, por ejemplo, de la designación de los magistrados, se nombró una comisión que debe rendir un informe, creo que esta semana o la que viene, o después de carnaval, y ese informe va a detectar o nos va a decir a nosotros la situación real de magistrados que no mandaron su currículo. Yo tengo un criterio muy particular, no estoy hablando aquí en nombre de la oposición. Yo tengo el criterio particular que ese es un acto nulo, inexistente. Porque la misma Constitución dice que el Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Judicial. Y estos señores en el 2004, con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, convirtieron ese Comité de Postulaciones Judiciales en un órgano asesor de la Asamblea Nacional para estructurarlo con diputados del gobierno por el mecanismo de la mayoría simple, nombrar entonces los magistrados que en aquella época nombraron y los que nombraron el 23 de diciembre pasado. Entonces, ¿cuál es el órgano verdadero allí? ¿Cuál es el Comité de Postulaciones? ¿El que me lo crearon por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo o el que dice la Constitución? Los abogados sabemos que la Constitución prueba. En consecuencia, hay un delito de usurpación de funciones. Ese es mi criterio. Eso es un acto nulo. Pero de paso, no cumplieron los lapsos. Los 15 días que tenía entonces ese comité que usurpó funciones para analizar los casos. Y los 3 días para responder a las observaciones que había hecho la sociedad civil. Sociedad civil entre comillas, porque ese es el otro elemento, desnaturalizaron el comité de postulación. Porque la sociedad civil que me montaron ahí, la sociedad civil del poder popular. El poder popular que ellos dominan y que ellos controlan a través de un ministerio del gobierno. Bueno, entonces, esos tres días que da la ley para responder a las observaciones que hacían sobre los postulados, tampoco se cumplió. En consecuencia, es un acto nulo, eso es un acto inexistente. Habida cuenta que incluso por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, uno de los artículos dice que los jueces no deben tener filiación política, que deben ser imparciales, y resulta que uno de los diputados, uno o dos de los diputados que estaban allí, que no habían salido reelectos en las primarias de ellos, de repente uno está en la sala electoral y el otro en la sala constitucional. Y el de la sala electoral trabajaba conmigo en la Comisión de Política Exterior, y todas las veces que teníamos reunión era de los tipos ortodoxos, dogmáticos, reaccionarios, es decir, de esas ideologías